llegar, por ahí unas 8 semanas, hasta que aprendamos cómo enfrentar los problemas difíciles. Y creo que una pregunta importante antes de nosotros empezar con esta serie que debemos resolver es acerca de la pregunta de cómo conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. En medio de todas esas dificultades, esos problemas, esas tribulaciones, creo que es la pregunta que más salta en medio de esas circunstancias en nuestra vida. Y creo que la respuesta a esta pregunta es un deseo y un anhelo que todos los creyentes tienen o que tenemos. Y creo firmemente que la mayor parte de esa preocupación, el mayor tiempo en esa preocupación que tenemos es genuina. Pero también tenemos que reconocer que hoy en día llama mucho la atención esos eslogans o esos anuncios que hay en las iglesias donde dicen martes de milagros, y eso llama la atención. O jueves de palabra profética, ven por tu milagro y ven por tu palabra profética, y eso llama mucho la atención, atrae masas. Ahora, el título con el que nosotros vamos a abrir nuestra escuela dominical esta mañana, de cómo conocer la voluntad de Dios, tenemos que reconocer que también crea cierta expectativa para nosotros. Y yo sé que usted sabe, como yo, hoy vamos a tratar de responder esa pregunta, de que es una pregunta algo difícil de responder. Quizás algunos de nosotros vimos el título y, bueno, se crearon expectativas. Y es por lo que le decía, porque como creyentes hay en nuestro corazón un anhelo ferviente de conocer y de andar en la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 5:15 dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor nos resucita cuando estamos muertos en pecado, nos da de su espíritu, nos da un corazón nuevo, y eso es lo que ocasiona en nosotros ese deseo por conocer su voluntad y obedecerle. Entonces tenemos que empezar por decir que no es un deseo que viene de nosotros, es un deseo que viene del corazón y del Espíritu Santo. Así que si usted tiene el deseo y el anhelo de conocer y de andar en la voluntad del Señor, déjeme decirle que es un motivo para usted adorar al Señor, darle gracias, y a pesar de que esté batallando con responder esa pregunta en su vida, déjeme decirle que Dios está con usted presente y que va a estar dándole una respuesta de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿cuáles son esos dilemas que tenemos en nuestra vida? ¿Qué carrera universitaria vamos a escoger para aquellos que son jóvenes o han iniciado, están en el bachillerato? ¿Con quién me caso? Es una pregunta sumamente crucial para nuestras vidas, sobre todo para aquellos que están solteros. ¿Qué trabajo elijo? ¿Cuánto en estas circunstancias de nuestra vida? No sé cuántos de nosotros estamos actualmente en esos dilemas, quizás muchos, por eso hoy tenemos escuela dominical llena. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios suele ser a veces una incertidumbre para nosotros, y es precisamente por el anhelo que hay en nuestro corazón. Y nosotros a veces quisiéramos, ¿sí? Y yo sé que a usted le ha pasado, usted quisiéramos que usted abriera la Biblia, ¿sí? Y usted encontrara ahí, la carrera que debes escoger es medicina, ingeniería civil. Yo sé que ese es el anhelo, o que el Señor mande un ángel, como lo hacía por allá en el Antiguo Testamento, y le diga: cásate con Juana Valentina, porque no me acuerdo cómo se llama la otra Juana. Juana Caridad o Juana Valentina. Los ochenteros por allá sabrán de qué estoy hablando. Ochentero, noventero, tampoco tan viejo, ¿verdad? Pero no es así como funciona. No es abriendo la Biblia, no es esperando que un ángel se te parezca,
A veces somos un poquito menos místicos, pero sí esperamos que Dios envíe a alguien y nos hable y nos diga. Entonces todos nosotros, en el momento en que tenemos que tomar decisiones trascendentales en nuestra vida, pensamos siempre lo mismo: ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Porque sabemos que lo mejor para nuestras vidas es que se haga la voluntad de Dios. Eso lo tenemos claro. Así que al preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para mi vida, nace de un deseo genuino en nuestros corazones, pero en realidad no es una pregunta fácil de responder, ya lo dijimos, ya que todo el tema de la voluntad de Dios, desde una perspectiva bíblica, es en realidad teológicamente complicado. La razón para tal complicación es que la Biblia habla de la voluntad de Dios en más de una forma, pero no vamos a hablar de muchas de ellas porque podemos enredarnos. Cuando escuchamos hablar de la voluntad de Dios, nosotros entonces entendemos que se refiere al consejo de Dios, o al plan de Dios, o al deseo de Dios. Primero, principalmente para su gloria y luego para nuestro beneficio. Eso solo por mencionar un concepto sencillo de lo que es la voluntad de Dios. Se refiere al consejo de Dios, o al plan de Dios, o al deseo de Dios. Entonces, una de las distinciones que vamos a hacer respecto a la voluntad de Dios son dos: la que llamamos la voluntad revelada de Dios y la voluntad oculta de Dios. Voluntad revelada de Dios y voluntad oculta. Deuteronomio 29, que usted lo conoce, el último verso, por allá casi del libro de Deuteronomio, creo que es el último, dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Es decir, entendemos que Dios nos ha revelado muchas cosas a través de las páginas de las Sagradas Escrituras, así como a través de la naturaleza, pero no nos ha revelado todo lo de Él, todo lo que solamente Él conoce. Hay cosas sobre Dios, sobre sus planes, sus operaciones en el universo y su gobierno, de las que los hombres no tienen autorizado conocer, o que Dios no ha decidido revelárnoslas, y que permanecerán ocultas. En cuanto a la voluntad oculta de Dios, esto es lo que nosotros debemos saber, y lo dice claramente el texto: las cosas secretas pertenecen a Dios. Así que olvídese de estar pensando el día y la hora en el que el Señor vendrá, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos. Nadie lo sabe. Dios no ha querido revelárnoslas. Eso es lo que tenemos que conocer acerca de la voluntad oculta de Dios. Él ha decidido guardarse cosas para Él porque Él es Dios, Él es soberano, Él tiene control de sus planes. Ahora, no debemos olvidar que en el Antiguo Testamento Dios había hecho prohibiciones al pueblo de Israel en contra de la adivinación, la hechicería, prácticas de ocultismo y magia. Prácticas que eran impulsadas, escuche bien, por corazones incrédulos y ansiosos que no estaban dispuestos a confiar en Dios con relación a un futuro que no conocían. Ese deseo de conocer, a veces esa voluntad de Dios puede llevarnos a acciones y a decisiones que pueden ser pecaminosas y peor aún, abominables para el Señor. Deuteronomio 18, 10 y 12 dice: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulta a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Debemos tener cuidado de que en nuestro deseo de conocer la voluntad de Dios no crucemos ciertas líneas para incursionar en cosas que Dios en su palabra nos ha prohibido. No debemos jugar con todo este tipo de cosas de magia, de ocultismo, que a veces para nosotros o para algunos puede llamarle la atención y que puede para ellos resultar equivocadamente una herramienta que Dios usa para revelar su voluntad. Así que cuidado con eso.
En cuanto a la voluntad revelada de Dios, y es aquí donde nosotros nos vamos a enfocar en nuestra clase de hoy, ya determinamos que la voluntad no revelada, oculta de Dios, pertenece a Él. Y es donde nosotros nos vamos a enfocar en la voluntad revelada de Dios. Cómo conocer la voluntad de Dios, o también podemos llamarla la voluntad perceptiva de Dios. ¿Qué es eso de perceptiva? La voluntad perceptiva de Dios se refiere específicamente a los mandamientos de Dios, sus preceptos, su ley, su palabra. Esta es la voluntad revelada de Dios, su palabra. Esta es lo que Dios quiere para nuestras vidas, y está en sus mandamientos, en su palabra. Que no tengamos dioses ajenos, que no nos hagamos imágenes, que honres a tu madre, que honres a tu padre, que no robes, que no mientas, etc. En otras palabras, cuando Dios expresa esa ley a nosotros, esa ley es la expresión de su voluntad para con su pueblo. Entonces ya estamos estableciendo un horizonte. La voluntad de Dios la encontramos revelada en su palabra. Él está legislando sus mandamientos mediante los cuales ancla nuestras vidas, ancla nuestra conciencia a sus pretensiones o a sus obligaciones absolutas como sus criaturas, que debemos adorarle y obedecerle. Entonces, a la pregunta, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Yo creo que si terminábamos la clase de hoy, usted se iría con las mismas, ¿cierto? Ay, sí, yo sabía que la voluntad de Dios es su palabra. Sí, vamos a tratar de desarrollar un poco más acerca de eso. ¿Cómo hacemos para conocer la voluntad de Dios? O lo que estamos hablando, de la voluntad perceptiva de Dios, de sus preceptos. Y lo vamos a ver en 3 partes muy sencillas. Conocemos o podemos conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, que ya lo introdujimos. Podemos conocer la voluntad de Dios a través de la oración. Y por último, podemos conocer la voluntad de Dios a través del consejo de otros. Muy sencillo. Y quiero adelantarles que vamos a tratar de tomarnos la mayor parte del tiempo en la primera parte, que conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra. Como decíamos, la voluntad de Dios se expresa a través de mandamientos y prohibiciones. Hubo prohibiciones claras desde que el hombre estaba en el huerto del Edén. No comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque de cierto te digo que el día que comieres de ese árbol, morirás. Había un mandato, una prohibición clara. Ahí no habían ambigüedades. Hay áreas en las que no hay duda de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestros deseos mundanos y pecaminosos es lo que le ponen la ambigüedad o la duda, pero hay mandatos claros en las Escrituras. Si miramos los mandamientos, podemos ver que son expresados de manera positiva y de manera negativa. Y podemos ver en muchos de ellos que estos mandatos no dan lugar a ambigüedades. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios para mi vida?, luchamos con ciertas preguntas o ciertas dudas específicas que las hablábamos hace un rato. ¿Debería ser médico? ¿Debería ser ingeniero? ¿Debería ser albañil? ¿Debería casarme con Juana Valentina o debería casarme con Juana Caridad? ¿Debería casarme con Armando Mendoza o con Daniel Valencia? ¿Debería vivir en Nueva York o debería vivir en Santa Marta? Son decisiones que para nosotros podrían ser muy mundanas, pero cuando hay un corazón deseoso de hacer la voluntad de Dios, se convierten en decisiones muy importantes para nosotros. Estas son las clases de decisiones con las que luchamos en este mundo y en esta vida. La mejor respuesta a este tipo de preguntas es escudriñando las Escrituras y centrando tu atención en la voluntad preceptiva de Dios, en su voluntad revelada, que es su palabra. Y esta respuesta, como hemos visto, puede ser obvia para nosotros, pero nosotros miramos en el Antiguo Testamento y vemos a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que luchaban con estas preguntas, y ellos ¿a dónde tenían que ir? Tenían que buscar guía personal de Dios. Tenían que buscar a la luz de las Escrituras, como dice el salmista,
¿Cuál era la luz para sus pies y la lámpara para su camino? Sino la ley de Dios. Es en las Escrituras. Y vamos a ver cómo las Escrituras nos ayudan a encontrar la respuesta a esa pregunta de cómo conocer la voluntad de Dios. El Salmo 119, 97 dice: cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Son las Escrituras la principal herramienta que nosotros tenemos para conocer su voluntad. Porque estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que conocemos muchas de sus historias, se dieron cuenta que de la ley de Dios fluía de su carácter. Recuerden ahora que estamos viendo Crónicas, en el momento en que estos reyes encontraban las Escrituras, en especial Josías, y se dieron cuenta que hubieron apartados del Señor, cómo hubo dolor, cómo hubo llanto, cómo hubo arrepentimiento, porque entendemos que las Escrituras revelan la voluntad de Dios, su carácter, su santidad y lo que Él anhela para nosotros. Ahora, si nos preocupa agradar a Dios, ¿dónde tenemos que buscar? Debemos ir a sus preceptos que nos dicen qué cosas le agradan a Él. ¿Cómo puedo saber entonces, al mirar las Escrituras, la palabra de Dios, sus mandamientos, si yo debería ser médico, albañil, ingeniero, con quién debería casarme? Y decíamos ahorita, no es simplemente abrir la Biblia y voy a encontrar ahí, tú, fulanito, deberías dedicarte al periodismo, deberías ser actor. Y no cualquier actor, deberías ser actor de Hollywood. No es que el Señor me dijo que tenía que ser actor, pero actor de Hollywood. Entonces las Escrituras nos dan la sabiduría, escuche bien, las Escrituras nos dan la sabiduría y los principios que nos instan, por ejemplo, en las relaciones de yugo desigual, por poner un ejemplo. La Biblia es clara en cuanto a que las relaciones fuera del matrimonio son pecado. Y Él es claro al decir que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así que cuando suele haber esa ambigüedad en aquellos que fuimos solteros o son solteros, y usted tiene un abanico o una carta de pretendientes, ¿sí? Empiece descartando a aquellas que obviamente no profesan su misma fe o que no son creyentes. Ay, pastor, ay, hermano, pero es que él no es creyente, pero yo creo que él va a la iglesia y él escucha y él está atento. Entonces, en la búsqueda de la voluntad de Dios, a veces solemos interponer nuestras emociones, nuestros sentimientos para torcer la voluntad de Dios. Y a veces buscamos consejo simplemente para que avalen aquello que nosotros ya hemos decidido. Y lo que nosotros hemos decidido es desobedecer al Señor. Ahora, las Escrituras, vuelvo y repito, nos dan la sabiduría y los principios que nos instan, por ejemplo, en las relaciones, les decía, de yugo desigual. Quizás no vamos a encontrar específicamente la carrera que debemos estudiar, la ciudad donde debemos vivir, pero sí nos da consejos claros que nos pueden ayudar y nos dan sabiduría, inteligencia para tomar ese tipo de decisiones. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ahí encontramos claramente que si hay algo que es la voluntad del Señor, está escrito en ese versículo, que dice: dad gracias a Dios ¿en qué? En todo. Un cristiano, un creyente que busca y desea conocer la voluntad de Dios y entiende la voluntad de Dios, le da gracias a Dios en todo. En la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en las dificultades, en cada una de esas situaciones, por más de bendición que creamos que sean o por muy adversas que creamos que sean. Primera de Pedro 2:15 dice también claramente: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí hay un precepto muy amplio de cómo debemos vivir los creyentes según la voluntad de Dios. Dice que debemos hacer el bien aun a aquellos que son nuestros enemigos. Y a través de esa manera de vivir y de ese estilo de vida,
dice que nosotros podemos callar o enmudecer la ignorancia de aquellos que no conocen o que no entienden la voluntad de Dios. Por medio de las Escrituras es la manera en que podemos decir que es más fácil conocer la voluntad de Dios, podríamos decirlo, buscando mandamientos y buscando prohibiciones. Te puede coger algunos de estos textos donde el Señor es muy claro en cuanto a su voluntad y usted puede encontrar ahí preceptos muy amplios. Hay algunos preceptos muy claros, muy enfáticos y hay otros que nosotros podemos inferir con la sabiduría del Señor. Entonces, referente a esos mandatos que no son muy claros, de los que le acabo de mencionar, que son expresados como principios derivados, es decir, el Señor da un mandato, coloca un ejemplo, una ilustración, y de ahí podemos extraer esos principios. Enseñanzas que no son directas, sino que son indirectas, porque están muy claras. Para aclararles ese tema de esos preceptos derivados, voy a mencionarles algunos ejemplos. Por ejemplo, en Mateo 19, 21, nosotros encontramos la historia del hombre joven rico que se acercó al Señor. Y en el versículo 21 dice, Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sé mi discípulo. Ahora, si nosotros queremos extraer un precepto para nuestras vidas de estas palabras de Jesús, lo primero que nosotros tenemos que entender es, ¿será que este mandato que el Señor le estaba diciendo aquí al joven rico es para nosotros hoy? Tal cual como está ahí. Yo creo que no. Claro que no. El joven amaba más las riquezas que al Señor. Eso fue lo que el Señor Jesucristo vio en su corazón. Él amaba más las riquezas, las cosas materiales. Y es imposible para nosotros ser salvos y tener una vida de comunión con el Señor cuando nosotros amamos cualquier otra cosa más que a nuestro Señor. Ese es un principio que podemos extraer ahí. Ve y vende lo que tienes, le dijo el Señor a este joven, y dáselo a los pobres. Fue un mandato en realidad muy particular, pero que nosotros podemos extraer de ahí un principio de obediencia para nosotros. Entonces entendemos por inferencia o por derivación de este mandato que para el Señor nosotros, Él nos exige no algunas cosas, no unas que otras. Acuérdense que no una obediencia parcial o de algunas cosas, sino una obediencia total y completa. Y que no podemos pretender amar más las riquezas o amar las riquezas tanto como amamos a Dios. No es la manera en como Dios quiere que nosotros vivamos según su voluntad. Otro ejemplo, podemos verlo en Juan capítulo 13, pero ya que es muy largo, ahí habla de cuando el Señor Jesús lava los pies a sus discípulos. Ahora, debemos nosotros, o deberían los pastores de las iglesias, lavarle los pies literalmente a cada una de sus ovejas. Pero nosotros entendemos que lo que vemos ahí era una costumbre cultural. Y aunque era una costumbre cultural, el Señor Jesucristo quería dar un mensaje claro a sus apóstoles, a sus discípulos. El mensaje era que nosotros debemos servir a los demás siempre que tengamos la oportunidad. Es alguno de los principios. Que no importa la posición que nosotros creamos tener o que tengamos, porque obviamente podemos tener dentro de la iglesia o dentro de nuestra vida cotidiana posiciones de honor y de respeto, pero eso no implica que nosotros no tengamos una actitud de servicio y de humildad ante aquellos que creemos que están en un menor grado de honor o de responsabilidad. Son algunos preceptos que nosotros podemos entender por derivación en muchas palabras que están en las Escrituras. Ahora, en Hechos capítulo 4, 19 y 20, ustedes saben que Pedro y Santiago fueron metidos a la cárcel y ellos fueron amenazados para que no siguieran llevando el Evangelio. Las Escrituras ahí dicen claramente que ellos fueron amenazados. Les dijeron,
que no predicaran. Ellos dijeron, juzguen ustedes si es preferible obedecer a los hombres, obedecerlos a ustedes o a Dios. Cuando las autoridades que Dios nos ha dicho que debemos obedecer, pero que sucede que estas autoridades chocan con la voluntad de Dios, con los mandamientos que Dios ha establecido que nosotros para obediencia, esto lo resolvemos sometiéndonos primero a Dios. Y esto suele ser a veces muy complicado para nosotros. Si el mandato de la autoridad terrenal nos lleva a pecar contra Dios, nosotros debemos elegir obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Piensen en el ejemplo de José, piensen en el mismo ejemplo de Pedro y de Santiago. Ellos eligieron obedecer al Señor. Proverbios 10:4 dice, pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué principio podíamos extraer nosotros los creyentes de estos versos de las Escrituras? Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. Yo creo que un principio, un precepto claro que podemos extraer ahí para nosotros como creyentes es que el creyente debe ser diligente, que no debe ser perezoso, debe trabajar. Inferimos que los creyentes deberían ser responsables. Entonces lo que vemos que hay en los mandatos, lo que vemos es que hay mandatos que no encontramos claramente expresados en las Escrituras, pero con una búsqueda diligente, guiada por el Espíritu Santo, hallaremos la voluntad de Dios en principios que podemos aplicar a nuestras vidas. Hay mandatos, preceptos que no están claros, pero tenemos las Escrituras y al escudriñarlas, al estudiarlas, podemos nosotros encontrar preceptos que podemos aplicar en nuestra vida, sobre todo en aquellas áreas que son grises, que son un poco, que no entendemos. Ahora poco me llama la atención de que hablaba con una persona y a usted le va a parecer increíble esta posición que él tenía. Y una persona que, no sé si existen cristianos que eran cristianos y que ya no son cristianos, no sé, yo creo que eso no existe, ¿verdad? Cristianos que ya no son cristianos, bueno, yo creo que no existe, pero digamos, para el ejemplo se los voy a poner. Un cristiano que ya no es cristiano. Y él discutía con alguien, conmigo, no, yo no. Pero me llamaba la atención que él discutía que él no encuentra en las Escrituras que él deba de cuidar a su mamá en el sentido de cuidarla dándole provisión, ¿sí? O que debería sostenerla económicamente. Fíjense que estamos hablando de un precepto muy, muy específico. Y él discutía que él no encuentra en la Biblia donde dice, pero si uno estudiara ampliamente el concepto de honrar a padre y madre, creo que encontraría la respuesta a eso. Y si uno siguiera viendo ejemplos en las Escrituras de la importancia que tiene para nosotros como hijos de Dios, nuestros padres, y la manera en cómo debemos honrarlo, lo vamos a encontrar. Quizás no vas a encontrar específicamente, no, tú tienes que pagarle el arriendo a tu mamá, tienes que pagarle el servicio de luz, del gas. Quizás no lo vas a encontrar específicamente así en las Escrituras, pero sí vas a encontrar preceptos, mandatos que se derivan para que tú puedas obrar de esa manera en favor de ellos. Ahora, otra manera de nosotros conocer la voluntad de Dios, ya dijimos que a través de mandatos que son expresados en forma de principios derivados, mandatos. Hay un mandato, hay un mandamiento y de ahí podemos extraer un principio aplicable. Otra manera es por medio del ejemplo de los santos de las Escrituras. Miren lo que dice 1 Corintios 10, 11 y 12. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. El 12 dice, por tanto, el que cree estar firme, tengan cuidado,
que no se caiga. Entonces fíjense que aquí el apóstol Pablo está hablando todo el ejemplo del pueblo de Israel, todo su ejemplo de desobediencia y las consecuencias que trajeron esa desobediencia. Y él dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces es de sabios, al escudriñar las Escrituras, buscar ejemplos de hombres, de mujeres, de personajes, de santos en las Escrituras, que buscaron e hicieron la voluntad de Dios, como también aquellos que erraron en sus decisiones al buscar la voluntad de Dios. Si queremos poner ejemplos conocidos, vemos, por ejemplo, la situación de David y Betsabé. ¿Qué quiere decirnos a nosotros o qué preceptos podemos nosotros extraer de este ejemplo de las Escrituras? David, como nosotros sabemos, por las Escrituras dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero este hombre hubo un momento en que, dicen las Escrituras, que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, ya ahí las Escrituras nos están diciendo algo, David se quedó allá en el palacio y se paseaba por ahí por su palacio, se asomó al balcón y vio a una mujer. La mandó a traer, estuvo con ella, la mandó para su casa, se embarazó, mandó a matar al marido, todo un plan, toda una organización que lo que hacía era añadir más y más y más cosas terribles a su pecado. ¿Qué podemos extraer de eso? Muchas cosas, pero quiero mencionarle algunas. Nosotros podemos ser muy comprometidos en nuestra devoción con el Señor. Podemos ser muy comprometidos con el servicio. Podemos mostrar que de verdad somos hombres y mujeres de Dios y dedicados a su obra y al servicio. Pero como leíamos ahorita en el versículo 12 del capítulo 10 de Corintios, el que crea estar firme tenga cuidado. No estamos exceptos. Si nos descuidamos, si estamos en el lugar equivocado, cuando deberíamos estar en el lugar que Dios quiere que estemos, podemos caer también. Podemos equivocarnos y podemos sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Es la voluntad de Dios que nosotros estemos donde Él quiere que estemos, en el momento y en el tiempo en que Él quiere que estemos. Y usted podría tener un dilema muchas veces, y yo lo entiendo, y pueden haber muchas razones por las que usted tenga el dilema de si voy o no voy a la iglesia el domingo. ¿Sí? Amanecí enfermo, uno de mis hijos está enfermo, me es imposible ir a la iglesia. Pero hay dilemas que nosotros mismos podemos colocar para nosotros no estar en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Un hombre conforme al corazón de Dios cayó en pecado porque se descuidó, no estuvo donde tenía que estar, se confió, se llenó de orgullo, se desconectó del Señor. Ahora, la historia de Saúl, también vemos que Saúl, nosotros vemos la primera parte de la historia de Saúl y el que primero lee la historia, que nunca ha leído la historia de Saúl, uno ve las grandes cualidades y virtudes que tenía el rey Saúl. Y él empezó muy bien, pero empezó a llenarse de envidia, empezó a llenarse de orgullo, como consecuencia de alejarse poco a poco de Dios. Cada vez que él tenía que caminar en dirección a obedecer a Dios, él buscaba ambigüedades en el mandato. Y en una ocasión terminó pues consultando a Dios de la manera en que él no había ordenado que se consultara. Esto hizo que Saúl fuera llenándose de orgullo, fuera llenándose de envidia, y como no detuvo eso, las consecuencias fueron terribles para él. Y los que ya vieron, por ejemplo, los que ya vieron la película del Rey León 2, de Mufasa, permítame mencionarlo cortico. Creo que usted puede deducir que Scar, que no me acuerdo cuál fue su primer nombre, Taka, ese,
era su hermano, era su amigo, se amaban. No era un mal personaje desde el principio. Pero ¿qué pasó? Se dejó llenar, se dejó ir acumulando orgullo, se dejó ir acumulando envidia, dejó que las palabras de su papá resonaran. Y eso lo menciono porque en realidad nos deja una lección, pero aquí lo vemos en las Escrituras. Hermanos, somos constantemente atacados por pensamientos, por deseos, por pasiones, por tentaciones. Siempre están tocando a la puerta, siempre. ¿Sí? Y somos tentados a hablar, a decir, a tomar acción, guiados por esas emociones, por esos pecados. Pero el Señor nos ha dado a nosotros la capacidad y nos ha dado la salida del arrepentimiento y de buscar en Él arrepentimiento y sanidad, y para que nos limpie de esos pecados y poder evitar esos desastres en nuestra vida. Entonces la historia de Saúl, de David, Betsabé, hay otra historia en el Nuevo Testamento, el de Ananías y Zafira. ¿Qué podemos extraer nosotros como principio de obediencia para nosotros? No podemos engañar al Señor, no podemos engañar al Espíritu Santo. El Señor conoce las motivaciones que hay en nuestro corazón. Cuando servimos, cuando nos acercamos a una persona, sea cual sea las intenciones que tengamos, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y nosotros debemos de conocer y entender y recordar que no podemos engañar al Señor. Todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien nosotros tenemos que dar cuentas. Entonces no podemos pretender ganar fama, reconocimiento, que quizás era lo que Ananías y Zafira, y vemos que son circunstancias que no se repitieron a lo largo de la historia de la iglesia. Porque, hermanos, yo creo que hubiera una matanza todos los domingos, cada vez que nosotros nos acercamos al templo a orar al Señor y a traer nuestra ofrenda. Cayéramos ahí, como el juego del calamar. No lo he visto, pero creo que la gente se cae, ¿verdad? Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos ser intencionales. Oiga bien, hermanos. Ya vamos aclarando por qué es importante su palabra para conocer su voluntad. Hay mandamientos claros, hay unos que no son tan claros, pero que podemos aclarar esas áreas grises a través de mandamientos derivados o preceptos derivados. A través del ejemplo podemos también conocerlo. Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos ser intencionales en conocer su palabra, leerla, estudiarla, escucharla. La Biblia, hermanos, no es simplemente este libro. La Biblia es como Dios nos habla. Cada vez que el predicador se para aquí, es Dios hablando a la iglesia. Por eso debemos orar cada domingo porque sea Dios el que hable a la iglesia. ¿Qué pasa entonces? Seguimos ampliando con esas áreas que no son tan claras, tan específicas. La decisión de tomar un trabajo a veces no se resume. Tenemos que tomar la decisión de si un trabajo o otro. ¿Sí? Tenemos dos trabajos. Tengo 2 años, 3 años de estar enviando hoja de vida y ¡prum! Revienta. 3 opciones de empleo. ¿Cuál cojo? Y nosotros a veces solemos resumir esa decisión ¿en qué? ¿Dónde me pagan más? ¿Sí? ¿Dónde me pagan más? ¿A qué ciudad? ¿En qué ciudad debo de vivir? Y a veces nosotros solemos resumir esa ambigüedad en el clima. Ah, no, es que allá no me gusta porque es que en ese pueblo hay mucha tierra, mucho polvorín y hay mucha calor. A mí me gusta el frío. Entonces mejor voy para Medellín, voy para Manizales. Además, a mí me gusta más el café y allá hay buen café. A veces nosotros solemos, basarnos en eso para tomar nuestras decisiones. Pero yo tengo que pensar primero, ahora, si tengo que cambiarme de ciudad,
Hay una iglesia allá donde yo pueda congregarme, donde mi familia pueda congregarse. En este trabajo que yo voy a tomar, ¿qué tanta controversia voy a tener en cuanto a obedecer la palabra del Señor? ¿Voy a poderme congregar el domingo? Algunas cosas que nos pueden ayudar. Dios en las Escrituras nos ha dado mandamientos y con ellos principios que nos dan la libertad para elegir en situaciones que no son específicas. Recuerden que todo esto parte de un cuidado y de un compromiso con estudiar las Escrituras. A veces los cristianos solemos buscar conocer la voluntad de Dios y estamos esperando, a veces de manera inadecuada. Hay una historia muy conocida, pero la primera vez que yo la leí fue en un libro de este autor mexicano, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, sobre el hombre que naufragó, y él era muy creyente y estaba orando al Señor que le mandara, que lo salvara. Señor, sálvame, yo soy creyente, confío en ti, sálvame. Y iba pasando una balsa, y le digo, hey amigo, súbete. No, yo confío en que el Señor me va a salvar. Y así pasó otra balsa y dijo, no, tranquilo, no te preocupes, yo estoy con el Señor. Pasaron otras dos balsas y él siguió dando la misma respuesta. El hombre se ahogó obviamente, fue al cielo y le reclama a Dios, Señor, yo confiaba en ti. Yo creí en ti, en que tú me ibas a salvar. ¿Qué pasó? Y el Señor simplemente le dijo, te mandé 4 balsas. ¿Qué más querías? A veces esperamos la voluntad de manera inadecuada. Una vez escuché también y buscamos la dirección de Dios de manera equivocada también. Y una vez escuché la historia de un evangelista que dice que estaba planchando su ropa en la mañana y él escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, plánchala bien, que le quede la rayita. Y fue y se paró en la esquina, en el semáforo, con su parlante a predicar el evangelio. Y él supo de la historia de 2 hombres que estaban en el semáforo, en el carro, y uno al otro le dice, mira, ese hombre está un loco. Y el de al lado le dice, loco, mírale la camisa y mírale el pantalón. Pero son ejemplos que nosotros no podemos tomar, porque a nosotros como cristianos nos encanta ser místicos. Y esa no es la manera de buscar la voluntad del Señor. Es mejor es mejor vivir con principios que expresen orden, que expresen responsabilidad y que expresen disciplina. Es importante planchar la camisa, ir pulcro, ir limpio. Es necesario molestar al Espíritu Santo, al Señor, con eso, aunque me diga, Señor, ¿qué camisa me pongo hoy? ¿Sí? Póngase la que le gusta, con la que su esposa le dice que se ve bien, con la que los botones no se le abran. Imagínate que llegas tarde al trabajo porque el Espíritu Santo te dijo que tenías que orar 1 hora más. Le da un yello a su jefe y quizás pierda su trabajo. Claro que es necesario que oremos, pero Él también quiere que nosotros seamos, Él también quiere, pero un momento que acabo de tener un susto aquí. Hundí y suprimir. Ustedes se imaginan el susto que acabo de tener yo aquí. Ok. Ahora, vamos a la segunda parte. Yo les dije que ya aquí vamos a ser muy breve. Conocemos la voluntad de Dios pidiéndola en oración. Dios es el dueño de la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Dice Proverbios 2, del 1 al 6. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios,
porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto afirma que podemos conseguir la voluntad de Dios a través de la sabiduría de las Escrituras, pero sabiendo que Él es el dueño de la inteligencia, de la sabiduría y el conocimiento, es a Él que nosotros debemos declamar. Necesitamos la sabiduría de Dios para tener conocimiento e inteligencia en tomar decisiones que se ajusten a la voluntad de Dios. Recuerden que Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Era una de mis más recurrentes oraciones cuando yo empecé en el Señor. Yo me aferraba a esta palabra y yo le decía, Señor, dame sabiduría. Y nosotros vemos el ejemplo de Salomón. Él le pidió sabiduría al Señor y el Señor le dio sabiduría. Entonces, hermanos, siéntase. Quizás usted está batallando con conocer y hacer la voluntad de Dios. Y le decía que es un buen deseo. Y es un deseo en el que si usted clama al Señor por dirección, Él le va a responder. El principal interesado en que usted ande en su voluntad no es usted, es el Señor. Así que tenga paz y tranquilidad. Solo clame al Señor y recuerde que podemos hacerlo en oración. Y nosotros vemos por lo menos ejemplos en los que, y estos suelen ser muchos ejemplos conocidos, en el que el hermanito le dice a la hermana, el Señor me dijo en oración que tú ibas a ser mi esposo. Y esa hermanita, muy devota, muy que no quiere ir en contra de la voluntad del Señor, ella se deja llevar por ese sentir y por esa voluntad que supuestamente el Señor le expresó. Entonces los cristianos nos encantan esos elementos extraordinarios. Fíjense en el ejemplo de Gedeón. Él quería conocer si el Señor en realidad lo estaba enviando y entonces la situación de, Señor, si tú me estás hablando, perdóname, pero que hoy esté el vellón mojado y el pasto que esté seco. Y otra vez, Señor, ahora que el pasto esté mojado y el vellón esté seco. Pero fíjense que es una situación muy particular en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de la época de los jueces, donde el Señor no se revelaba fácilmente a su pueblo. Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, debemos dejar de ser autosuficientes, de ser orgullosos y debemos buscar al Señor con humildad en su dirección. Y por último, conocemos la voluntad de Dios a través del consejo de otros. Dice Proverbios 11.14, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. A muchos de nosotros, tenemos que reconocerlo, nos cuesta buscar consejos. Pero si queremos que nos vaya bien, si queremos andar en la voluntad del Señor, la Biblia nos aconseja que debemos buscar el consejo de otros. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. De ahí se deriva el que escucha consejo, llega viejo. Un consejo es una recomendación, escuchen eso. No es una obligación seguirla, pero puede ser insensato si no lo escuchas, sobre todo si es un buen consejo. Sin embargo, en ocasiones no buscamos consejos, sino aprobación para tomar una decisión que sabemos que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo que buscamos es el consejo en la vía, lo que buscamos en ese consejo es la vía de escape o de torcer la voluntad de Dios. Cuando mi corazón y mis sentimientos están involucrados en alguna decisión, es bueno pedir consejo. De pronto yo quiero irme para tal o cual ciudad porque allá está mi mamá, allá está mi papá, allá está toda mi familia. ¿Sí? Y quizás acá donde estoy lejos de mi familia, tengo conflictos, pero tengo que buscar sabiduría en eso y cuando no es muy clara el consejo de Dios en las Escrituras, podemos buscar consejo referente a eso. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de sus días.
Buscar consejo no tiene que ver con la edad, hermanos. Lo dice Eclesiastés 4:3, a propósito de Eclesiastés. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Hermanitos mayores, buscar consejo no tiene que ver con la edad, sino con una actitud humilde. Buscar consejos de otros es de sabios. Amén, hermanos. Buscar consejo en personas que te conozcan, que conozcan las Escrituras, personas sabias y íntegras, que te conozcan a ti, que te conozcan tu familia, que conozcan tu iglesia, que te digan lo que necesitas escuchar, no lo que tú quieres escuchar. Y nosotros sabemos dónde podemos escuchar consejos que queremos escuchar y nosotros sabemos dónde podemos escuchar consejos que no queremos escuchar. Pero es precisamente donde no quieres escuchar, donde tienes que ir. Conclusiones, hermanos. Quizás la respuesta más difícil de digerir a la pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios? Precisamente está en las Escrituras. Y está en 1 Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios, hermanos, nuestra santificación. Lo que Dios quiere para tu vida es una vida de obediencia, una vida de santidad. Quiere una vida de consagración a Él, de entrega. Este es el principio general por el cual todo lo demás debería medirse. Jesús mismo lo expresó exactamente en esos términos cuando dijo a los discípulos, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y la palabra primero viene de una palabra griega que significa protos, que no necesariamente significa primero en primer lugar, sino primero en importancia, en prioridad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y luego, ¿qué dice él? Y las demás cosas serán añadidas. Hay una frase de Jonathan Edwards referente a la búsqueda del reino de Dios que dice, la búsqueda del reino de Dios y de su justicia debe ser la actividad principal y central de nuestras vidas. Y escuché alguna frase que decía, ama al Señor con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y haz lo que quieras. En resumen, un corazón que ama al Señor, que anhela conocer su voluntad, siempre va a buscar andar en obediencia. Si fijamos nuestros rostros hacia esa meta de buscar la justicia del reino de Dios, nunca tendremos que preocuparnos por la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque esta es la voluntad de Dios. Nuestra santificación, nuestra conformidad a la imagen de Cristo. Lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para ti, lo que le agrada a Dios es la obediencia. Pongamos nuestra atención y allí dejemos el resto a la providencia de Dios. 3 aplicaciones muy concretas, hermanos. Las Escrituras son la principal fuente para conocer la voluntad de Dios. Debemos escudriñarlas, atesorarlas y obedecerlas. Otra, Dios nos ha dado mandamientos claros para conocer su voluntad, pero también nos da principios que nos dan la libertad para elegir en situaciones de nuestra vida que no son tan claras. Y por último, no debemos dar lugar a misticismos. Las Escrituras, la oración y el consejo de otros nos hacen sabios para entender y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a orar, pedirle al Señor que cada uno de estos principios